Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta nueva sesión de lunes de currículo. Estamos grabando. Si alguien no es de acuerdo con la grabación, nos lo hace saber para proceder con la cancelación de la misma. En vista de que todos estamos de acuerdo, continuaremos entonces con la grabación. Bueno, el día de hoy nos están acompañando dos profesores que ya nos acompañaron en otra oportunidad, la profesora Diana Melisa Paredes y el profesor Juan Felipe Garcés del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Les agradezco a ellos que hayan aceptado nuestra invitación para conversar de una propuesta muy interesante de la que hemos hablado en varias oportunidades, pero que hoy específicamente les proponíamos a ellos el abordaje filosófico de la propuesta de las capacidades y el florecimiento humano de Martha Nussbaum. Entonces, con ese propósito, el día de hoy estaremos conversando en esta nueva sesión de lunes de currículo a esa propuesta filosófica de Martha Nussbaum, sus orígenes y demás. Entonces, nos interesa conocer precisamente sus orígenes, cuáles son sus principales planteamientos, para ir luego haciendo un aterrizaje posterior de carácter más pedagógico y didáctico, que es lo que nos interesa también en términos de ir configurando el horizonte pedagógico de las propuestas curriculares de los programas de bibliotecología y archivística. Bueno. Entonces le doy ahorita, ya les doy la palabra. Todavía no. Listo. Ya, Diana. Ya. Entonces, Okay. les doy la palabra agradeciéndoles a ustedes que hayan aceptado la invitación y a los profes que nos acompañan de manera muy juiciosa y permanente en este espacio. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, mi apreciada Giselle. La idea, o sea, ya en una sesión anterior habíamos tenido la posibilidad de conversar en términos iniciales de la propuesta de Martha Nussbaum, y no sé si recuerdan que les compartimos un video donde se hacía un breve recorrido por su propuesta de las capacidades y también por su obra. Yo voy a abrir una infografía que es muy sencillita y quiero que aquí el profesor Juan Felipe también pues, me acompañe haciendo sobre todo la reconstrucción en términos generales de la propuesta de la filosofía práctica de Martha Nussbaum. Discúlpenme que ustedes saben que cómo cambió todo este Meet. Me excuso por el efecto espejo inicial. Entonces, aquí está pues la infografía con la que queremos acompañar nuestra intervención del día de hoy. Entonces, como muy bien lo mencionaba Giselle, nuestra conversación el día de hoy es sobre las capacidades y el florecimiento humano desde la perspectiva de Martha Nussbaum. Y la propuesta pues, de Martha Nussbaum podemos ubicarla en términos generales como una propuesta de filosofía práctica, cuyo centro es justamente un interés por el ethos y por la vida buena en el marco de sociedades democráticas liberales. Aquí entonces podríamos señalar que uno de los grandes descubrimientos o aportes que hace Martha Nussbaum a todo este debate es justamente la posibilidad de aplicar principios morales a la esfera de las relaciones políticas. Por estos principios ella los va a rastrear sobre todo en perspectivas de orden neoaristotélico y también pues en cierta visión inicial de los antiguos, de los filósofos antiguos, especialmente pues los estoicos. Entonces, Nussbaum va pues, a darle forma a esta filosofía práctica que se mueve entre el ethos y la vida buena, pero también entre la ética, la política, la felicidad, las virtudes morales, cívicas y políticas, una preocupación por la educación de los sentimientos morales y también un interés por la forja del carácter moral y colectivo, ¿cierto? El carácter individual y colectivo. Entonces, Nussbaum va a tratar de articular
esta visión de la filosofía práctica y de ese sujeto, pues, que es visto con toda esta dotación en el marco, pues, de las sociedades democráticas liberales. Es decir, que la propuesta de Nussbaum también se asocia con una perspectiva de filosofía política. Ella se mueve propiamente en el campo del liberalismo, ¿cierto? Pues, o de una democracia liberal, que es una suerte de convergencia, pues, del proyecto liberal, ¿sí? Una suerte de síntesis del proyecto liberal con el proyecto democrático, que no necesariamente, pues, surgen hermanados, pero lo que intenta plantearnos Baum con esa perspectiva de la democracia liberal, que no es nueva, ya había autores como John Dewey que también habían explorado esta idea de una democracia liberal, es tomar por un lado la pregunta por el Estado, ¿cierto? Y por las normas, por todas esas regulaciones, por las relaciones, por los contenidos de la norma, por qué es la norma, y vincularlo a la noción de igualdad de oportunidades, que es propia pues del liberalismo. Entonces, podríamos señalar que pues, el recurso a lo democrático en el proyecto de Nussbaum lo que permite es como poder gestionar esos modos en que los individuos pueden acceder a las oportunidades, ¿sí? Hay un texto de John Dewey que me parece muy interesante, que ilustra mucho pues como todo el proyecto liberal, se llama Liberalismo, Acción Social y otros escritos, y él muestra como tres momentos del liberalismo, ¿cierto? Y señala que en Estados Unidos el liberalismo pues cayó en una perspectiva laissez-fairista, perdón, de un liberalismo más en términos económicos de dejar hacer, dejar pasar, pero, y la libertad de competencia, pero curiosamente todo lo que era civil y político sufrió pues una desmejora muy amplia. La misma Nussbaum en Sin fines de lucro señala cómo la Carta Constitucional estadounidense no tiene los derechos culturales y muchos de los derechos sociales contemplados pues para su defensa, por ejemplo. Pero Dewey, pues sin entrar todavía en estas discusiones tan amplias que le van a tocar a Nussbaum, sí mencionaba que el liberalismo había perdido pues como el norte, porque estaban las libertades civiles y políticas y económicas, ¿sí? Era como el trío, pero que Estados Unidos se concentró sobre todo en libertades económicas y se confundió la libre competencia con el acceso a las oportunidades para poder competir. Una cosa es que yo tenga un libre mercado y otra cosa es que yo tenga a los actores habilitados para participar en el libre mercado. Entonces podríamos decir en este como momento pues inicial que para Nussbaum la democracia liberal, lo voy a leer, es un tipo de democracia en la que predominan ciertos derechos fundamentales, protegidos incluso por la decisión de las mayorías. Ellos son libertades políticas, sindicales, religiosas, libertad de expresión y derechos en otras esferas como son la salud y la educación. Profesor Felipe, ¿quiere señalar algo al respecto de esta carácter filosófico práctico y filosófico político de Nussbaum? Yo lo que quisiera agregar, y es como la preocupación que quisiera transmitir, es que digamos, la propuesta de la profesora Marta Nussbaum, la propuesta de una ética y una política cosmopolita, Sí. no está, no, digamos, no riñe, no, quisiera presentarlo mejor de esta manera. Eh, Uno podría preguntarse si desde una perspectiva latinoamericana, una recurrir a una filósofa como la profesora Marta Nussbaum, que propone conceptos que parecen estar por fuera de la discusión entre nosotros, justamente como el cosmopolitismo, el liberalismo, teorías de la justicia, Por etcétera. ejemplo, sí. Por ejemplo, eh, uno creería que es que ella desconoce las otras posturas postcoloniales, etcétera.
La profesora Marta Nussbaum, por razones personales, su vida en pareja con Amartya Sen, el economista, tuvo un contacto corposensorial con la India y con y con toda la vida de la India. Entonces, ella no desconoce las teorías de la justicia, las teorías éticas y los problemas políticos de las éticas de la identidad, por ejemplo, y de las políticas de la identidad, problemas de género, etnia, etc. Entonces yo quisiera señalar que a pesar de las políticas las políticas identitarias y de una ética que parecería estar más atenta a las necesidades específicas de grupos minorizados en las sociedades, ella insiste en hacerse la pregunta para la filosofía práctica, para la ética, desde una perspectiva cosmopolita que ponga en juego los deberes de la justicia y los deberes de la ayuda material, que son dos aspectos que son fundamentales. Traducidos a un lenguaje más de índole jurídico, los derechos humanos de primera y de segunda generación. Claro. Entonces, yo quiero insistir que vamos a hacer una aproximación a la obra de la profesora Marta Nussbaum, pero que ni nosotros nos olvidamos que somos latinoamericanos, que estamos completamente atentos a la profunda desigualdad que está a la raíz de las voces que se levantan y son reprimidas, tanto en gobiernos como los nuestros, como en ciertas islas del Caribe. Entonces, el hecho de estar discutiendo la obra de esta filósofa norteamericana mejor dicho, justamente porque ella misma es consciente de que hay que encontrar una respuesta a esas desigualdades profundas que son esenciales a la hora de pensar cualquier teoría de la justicia y cualquier percepción o concepción que se tenga del bien en ética y en política. Eso, pues, digamos, no lo podemos perder de vista. Y también, Diana Melissa, para indicar que los que estudiamos filosofía tenemos unos muy raras maneras de argumentar. Entonces, cuando estamos tratando un problema como este que nos atañe y que nos tiene reunidos en el día de hoy, que no se nos ha olvidado, son estos problemas que nos exige el diseño curricular en la universidad en torno a los resultados de aprendizaje. Justamente, digamos, nosotros vamos a hacer un recorrido que empieza en los estoicos, en la filosofía antigua, pasa por filósofos de la modernidad, la propia autora en tiempos más recientes, y que esa es una manera de argumentarnos nuestra filosofía, que a veces es vista como si fuéramos ajenos a las coyunturas concretas contemporáneas. Claro, hay varios elementos a señalar, y es que tal como se compartió en el video anterior donde se mostraban algunas de las obras de Nussbaum, creo yo que es muy propio, bueno, es propio de algunos autores estadounidenses, yo creo que también de la tradición estadounidense en filosofía, mostrar la estrecha relación y más que estrecha relación, la imposibilidad de separar los temas políticos, económicos y educativos, ¿sí?
O sea, no es posible pensar el cultivo de las capacidades en Nussbaum sin pensar en el Estado, ¿sí? Pero también sin pensar en la escuela, porque específicamente sin fines de lucro está dedicado pues a la escuela, o sea, bueno, a lo educativo en sentido puntual, en términos formales, ella lo reitera y piensa, pues ella habla de método pedagógico, probablemente en la traducción que nosotros recibimos de Katz se hace este giro, pero se preocupa mucho por el cómo, o sea, cómo lograr ese cultivo de las capacidades, ese florecimiento de lo humano, ya no tanto en términos solo de la literatura, como pasa en un momento de su pensamiento, sino de las artes en general, pero ella no habla de las artes, pues no hace una apología solo defendiendo el valor de las artes per se. Es interesante lo que menciona el profesor Felipe, porque justamente lo que están planteando Nussbaum es una crítica a los sistemas que consideran la calidad de vida en función del PIB, ¿cierto? Del aumento del PIB, de los índices del Producto Interno Bruto, pero no de la distribución real de los recursos, ni de las condiciones de igualdad ni de acceso, pues en términos de oportunidades a esos recursos y sobre todo a la garantía de derechos. Pero ella señala, pues hace un ejercicio muy interesante mostrando que no hay en el mundo ningún modelo puro de desarrollo económico, ¿sí? Porque incluso en esos países donde está más arraigado el tema del PIB, en algunos casos, y muestra ella los casos concretos, en la India, por ejemplo, sí, en Estados Unidos, por ejemplo, sí, en Europa también, ella muestra cómo en algunos casos también las artes entran a jugar un papel muy importante, incluso para los economistas. Muestra el caso pues de toda esta bomba financiera, esta burbuja financiera del 2008 de Enron, y señala que los analistas económicos, cuando ya pudieron evaluar pues, los factores que condujeron pues, a esa crisis, encontraban que la subordinación de los empresarios y sobre todo de los trabajadores de mandos medios en las empresas conduce al quiebre económico, porque la ausencia de iniciativas, la capacidad de disenso no se cultiva, y en ese sentido, aunque sabemos que las cosas se están haciendo mal, por ejemplo, nadie dice nada en contra para evitar pues ser tachado. Entonces los mismos ejecutivos señalaban que pues era necesario que sus trabajadores fuesen creativos, pues si se dieron cuenta en medio de una crisis, ¿cierto? También trae ejemplos del caso de la aviación, o sea, si un piloto solo se dedicara a seguir órdenes, pues ella menciona algunos datos que está destinado a una catástrofe pues aérea, ¿sí? Porque hay muchas cosas sobre las cuales improvisar. Entonces, incluso en esos procesos más mecanizados, la imaginación, la capacidad creativa, que se cultivan en el campo pues, de las humanidades como objeto central o como una de las preocupaciones centrales, es necesaria. Entonces no hay ningún modelo puro de desarrollo económico en educación. Pero también muestra que lo que ella está planteando del desarrollo humano tampoco es que sea una novedad, ¿sí? Incluso Nussbaum en Sin fines de lucro dice, esta teoría del desarrollo humano como manera de hacer frente al desarrollo económico para el tema de calidad de vida, lo que hace es mostrar las promesas incumplidas de muchos gobiernos. O sea, a nivel mundial ella revisa constituciones políticas, ¿cierto? Incluso latinoamericanas, y muestra que, o sea, no hay un estado, al menos de los que ella haya revisado, que hasta el momento diga, yo voy a destruir a mis ciudadanos sistemáticamente, como una declaración, ¿cierto? Pues ya en la práctica es otra cosa, pero como una declaración en sus constituciones diga, voy a hacerle la vida miserable a los colombianos como mi meta de gobierno. Nadie lo plantea. Las constituciones incluso hablan de utopías, hablan de derechos, hablan de el goce de una vida buena, de una vida en comunidad, en muchos textos. Entonces Nussbaum lo que señala es que ella está solo recordándoles a los gobiernos sus cartas constitucionales. Entonces no podemos olvidar que ese es el marco en el que ella habla, es decir, que si bien nosotros estamos en unas preguntas del orden de lo curricular, ¿sí?
estamos en una institución política, pues que hace parte de la vida política, ¿cierto? Incluso nosotros se supone que garantizamos el acceso a ciertos derechos. En ese sentido estaríamos pues como en la cúspide, no en la cúspide en términos de jerarquía, sino somos una punta de lanza de la garantía de ciertas condiciones para el desarrollo de las capacidades. Pero ya pensando con el tema de resultados de aprendizaje, pues podríamos señalar, pues yo me atrevo, no sé el profesor Juan Felipe qué piensa, que las propuestas de resultados de aprendizaje estarían más alineadas con una visión del desarrollo económico, con una educación para el desarrollo económico, ¿sí? Que con una educación para el desarrollo humano. Entonces, no sé, profe, ¿usted qué piensa frente a este contexto que seguimos dando del proyecto de Nussbaum? No, yo quisiera, Diana Melissa, aprovechar la pregunta que tú haces para tratar de plantear con claridad como mi punto, y es el siguiente, mire. Aprovechando que la profesora Marta Nussbaum es especialista en la filosofía griega y que es especialista en el mundo griego, pero también conocedora de la antigüedad latina, romana, Sí. que está a la base de este problema de las capacidades, porque ella lo que nos plantea a nosotros es que en materia de la reflexión, como el sustrato filosófico de este problema de las capacidades, es que hay una larga tradición que surge de los filósofos estoicos, ¿cierto? Cicerón, que no es del todo estoico, pero hace parte de la tradición, Marco Aurelio, el emperador, etc. Ellos defienden un concepto que es central y es el problema de la dignidad, ¿cierto? Sí. La dignidad. Sin embargo, la propuesta que ellos hacen, de la manera como ellos entienden la dignidad, genera una extraña, ella lo llama una bifurcación de los deberes. Sí. Es decir, para los estoicos, la dignidad humana o la dignidad del ser humano es ajeno a cualquier cosa que tenga que ver con el dinero, con la economía. O sea, para los estoicos, yo puedo ser digno aún siendo esclavo, ¿cierto? Sí. Y sobre todo está escrito, irónicamente, digo yo, en la obra de un emperador, Marco Aurelio, que no conoció necesariamente la esclavitud. Pero digamos que en este enfoque de las capacidades, lo que está a la base es una teoría de una concepción del ser humano que está anclada en dos ideas básicas, como está señalado en la infografía. La idea que la retrotrae la profesora Marta Nussbaum hasta Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, cuando dice yo soy un ciudadano del mundo, ¿cierto? Un cosmopolités, un ciudadano del mundo. Y eso inaugura una idea muy interesante, por lo menos en Occidente, porque es un griego, dice Nussbaum, que no se reconoce ni como varón, ni como griego, ni como ciudadano libre, ni como nada, sino se reconoce en relación con algo que une a todos los humanos, aún a los bárbaros y a las mujeres, etc. Esa tradición cosmopolita es la que quiere recuperar la profesora Marta Nussbaum. Sin embargo, esa tradición es reelaborada no solamente en la filosofía de los cínicos, sino también en la de los estoicos, y esa ciudadanía del mundo, curiosamente, genera también una particularidad cuando se une con el problema dice la profesora Nussbaum, con el problema de la dignidad humana. Y es que esa dignidad humana parecería estar ajena al contexto económico o a los contextos sociales y culturales del ser humano. Entonces,
Marco Aurelio dice, el ser humano es un ser, debe ser digno aún siendo esclavo. Y entonces o en la peor de las pobrezas o lo que sea. La profesora Marta Nussbaum cree que a lo largo de toda la historia de Occidente y de la historia de la filosofía, pero también en tradiciones no occidentales como el budismo, dice ella, refiriéndose a la importancia que tiene el budismo, por ejemplo, en la constitución, en las raíces constitucionales de la, de la reflexión constitucional en la India. Recuerden que la India, pues, una parte de la India está anclada en una idea estratificada de lo social. En cambio, el budismo rompe con esas castas. De todos modos, ¿en qué consiste esa extraña bifurcación? En que una cosa son los deberes de justicia y otra cosa son los deberes de ayuda material. En ese sentido es como, digámoslo de esta manera, la dignidad humana está, parecería ser ajena a su contexto material. Nosotros estamos luchando hace ya mucho tiempo, sobre todo desde la aparición del neoliberalismo, con la idea de que todo se resuelve en términos econométricos con base en los resultados del Producto Interno Bruto. Entonces, anclar la mejoría lo que se hace para mejorar el Producto Interno Bruto a la calidad de vida de los seres humanos es lo que hace que entonces, de un modo distinto, pero parecería esta vez que se privilegiara solo lo económico. Yo comparto con Diana Melissa la idea de que todos estos ejercicios de medición y de búsqueda de estructurar estándares que permitan modelizar y evaluar sistemas educativos están orientados por esa visión economicista. Ahora bien, hay un asunto que a mí me preocupa enormemente y es un problema de orden político, y es la idea de que todo lo que tiene que ver con la economía, con el Producto Interno Bruto, con las políticas públicas, etcétera, no es un asunto de los ciudadanos, sino de expertos. Y eso hace también que en materia, por ejemplo, del diseño curricular, lo que importaría es esa visión experta que nos permite estandarizar, por ejemplo, en este caso a través de los resultados de aprendizaje, estandarizar el modo como comprendemos lo que hacemos cuando enseñamos en la universidad. Y eso es lo que a mí me parece problemático, porque no solamente está determinado por esa visión economicista, sino, sí, en el sentido en que todas las ciencias, artes y disciplinas son medidas en tanto que son performativas, en el sentido de Jean-François Lyotard. O sea, son performativas en el sentido en que se pueden monetarizar, en que podemos saber qué hacemos con lo que sabemos, que es una extraña definición de competencia que curiosamente tiene ese trasfondo que señala Jean-François Lyotard desde los años 90 del siglo XX. La universidad que gira, hace un giro performativo hacia monetarizar lo que sabe, ¿cierto? La producción académica e intelectual debe monetarizarse. Eso ahora, en algunos casos, también tiene que ver con la economía naranja. Pero, digamos, lo que a mí me preocupa
y en ese sentido el aporte de la profesora Marta Nussbaum es importante, es que aún redactando, eh, aún redactando resultados de aprendizaje, nosotros allí estamos dejando ver la manera como concebimos el mundo, concebimos la economía, concebimos la universidad. Pero lo curioso es que es presentado como si fuera un asunto meramente técnico, Sí. ¿cierto? Un asunto meramente técnico, que no tiene nada de ideológico y político. Y ahí es donde está la gravedad del problema. Yo quisiera señalar una cosa antes de volver a darte la palabra, Tranquilo. y es lo siguiente, mire. La mayoría de los intelectuales tienen un odio infinito por los libros de autoayuda y superación. No podemos ver los títulos de los libros de autoayuda y superación porque nos da calambre el caballero de la armadura oxidada, la culpa la tuvo Los la hombres son de Marte, las mujeres son de Sí. Venus. Pero me refiero un poco, por ejemplo, bueno, hay un montón de libros de autoayuda y superación. Padre pobre, ¿cómo es? Padre rico, padre pobre, y todas esas cosas. Sin embargo, hay algo que yo quisiera resaltar y es lo siguiente. Cuando nosotros redactamos un enunciado que se vuelve normativo para lo que hacemos en el aula de clases, porque eso es lo que es un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Cuando nosotros, eso no es un asunto meramente técnico. Yo quiero empatar lo que acabo de decir de los libros de autoayuda y superación con lo siguiente. Hay dos enunciados que son muy significativos para la tradición de Occidente, y es el conócete a ti mismo de Sócrates y el cuidado de sí, que también lo plantea Sócrates, por lo menos lo recoge en digamos délfico. Sí, lo recoge en los diálogos. Eso hace parte digamos, de la sabiduría ancestral de origen délfica, ¿cierto? Un mandato, conocerse a sí mismo. Pero algo va de el conocerse a sí mismo délfico al comprende y explica el origen del universo. Son dos cosas, son dos enunciados. El primero es una incitación, como lo podemos ver, por ejemplo, en el diálogo de la Alcibíades de Platón, donde Sócrates pone en contacto a Alcibíades con esos dos nomai, o sea, esas dos orientaciones para la vida. Esas dos frases, conócete a ti mismo y el cuidado de sí, el nocige de auto y el Epimelea auto. Algo va de esas dos cosas que mueven al ser humano a tener una vida examinada, claro, ¿cierto? A entender el mundo de una manera determinada que lo incita a buscar la verdad, a investigar, etc. Y otra cosa es una oración simple y problemática como comprende y explica el origen del mundo, que es ¿cierto? Entonces, digamos que cuando nosotros, que digamos que lo que me preocupa a mí, y es que la profesora Marta Nussbaum nos plantea a nosotros la necesidad de tener a la base, a la base de las reflexiones sobre cómo orientamos el Estado, lo público, a partir de unas ideas de lo bueno y de lo justo, que no pueden estar sujetas únicamente a la economía,
pero tampoco por fuera de la economía. Exacto. O sea, digamos que cuando nosotros nos concentramos en los resultados de aprendizaje, se nos olvida que esa disciplina o ese campo de estudio tiene un sentido que no se subsume solamente en un desempeño, ¿cierto? No es un problema de desempeño o del desarrollo de una habilidad, sino que tiene que ver con la formación humana. En ese sentido, entonces, lo que la profesora Nussbaum nos ofrece a nosotros es que en una sociedad democrática, los fines que orientan la vida ética individual, la vida política colectiva, los proyectos sociales, por ejemplo, como la educación y la universidad, no son un tema de expertos, sino de todos nosotros. Y en ese sentido, entonces, lo que está en juego es una idea de justicia, es una idea del bien que debemos constantemente discutir. Y lo que ella nos plantea es que las ideas de lo bueno y de lo justo que están en juego muchas veces nos ponen a nosotros en esa bifurcación de los deberes. O sea, defendemos el derecho a la libertad de expresión, defendemos el derecho a la libertad religiosa, o sea, los que conocemos como derechos de primera generación, pero olvidamos los derechos de segunda generación, ¿cierto? Que la profesora Nussbaum dice, vincula profundamente a ambos. O sea, yo no puedo decir que tengo libertad de expresión si no se han dado las condiciones materiales para que esa libertad de expresión no esté determinada por la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, digamos que, y con esto termino esta idea, lo que la profesora Nussbaum nos plantea a nosotros es que hay dos sentidos de lo que sería una educación liberal. Liberal en el sentido latino, en latín, ¿cierto? Liberalis. Y es lo siguiente. Ella dice, en tiempos de los romanos se entendía como educación liberal aquella que estaba orientada para los que eran libres, es decir, para los que no eran esclavos, ciudadanos romanos. Pero que Cicerón introdujo una idea de la educación liberal muy distinta, y es la educación que es capaz de producir ciudadanos. O sea, son dos cosas distintas. Plantea la profesora Marta Nussbaum, dice, una cosa es la educación liberal, entendida como la educación para los que son libres, podríamos pensar en para aquellos que tienen todo resuelto, y otra cosa es la educación liberal, en el sentido ciceroniano, de la capacidad de producir ciudadanos. Y ese es el sentido del florecimiento, ¿cierto? Del florecimiento, de la creación de capacidad, ¿cierto? Ese es, digamos, la búsqueda, la aspiración de la profesora Nussbaum, y eso en relación con la filosofía, con la literatura, con la música. Con las artes. Y las artes, porque a mí me da mucha risa los ministros de economía colombianos que son lo más de graciosos. Ellos se sienten como los ciudadanos romanos, o sea, lo tienen todo resuelto, entonces ellos sí pueden leer literatura, ir a cine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablan la educación
hablan de educación, solo se centran en competencias económicas. Sí. Eso es un acto de injusticia. Claro. Entonces, la educación de las élites es una educación liberal en el sentido primero, o sea, de los que son libres. Y poco importa la educación que produce ciudadanos libres, porque esa es la que está orientada simplemente hacia el trabajo, hacia un desempeño, hacia cómo me vinculo con el mundo laboral. Y en ese sentido, entonces, digamos, la alerta que nosotros debemos tener es la necesidad de evitar por todos los medios que esas profundas desigualdades, que no son solamente económicas, sino también culturales, nos lleven a nosotros incluso a deformar el sentido como entendemos la formación profesional, por ejemplo, en bibliotecología. Digámoslo de esta manera, un ministro de Economía colombiano no podría entender jamás que una persona, voy a usar una palabra que le encanta a las políticas públicas, que una persona vulnerable o en condición de vulnerabilidad quiera estudiar filosofía. Sí. Eso le parece inaudito, ¿cierto? Una persona vulnerable, una persona de ciertos barrios, con ciertas, debería buscar una formación técnico-tecnológica que le permita rápidamente vincularse al mercado laboral. Y ese, digamos, lo que está en el trasfondo de la propuesta de Martha Nussbaum con respecto a su enfoque de competencias es una noción de justicia que tiene muy claro que el problema no puede ser estrictamente formal, de garantizar, por ejemplo, la libertad al derecho de expresión, sino que también se tienen que crear las condiciones, los deberes de ayuda material para que la vida de los ciudadanos efectivamente florezca a través de la educación y permita vivir una concepción de calidad de vida que no se puede medir solo en términos de Producto Interno Bruto. Gracias, profe. Yo me quiero concentrar, pues, como para ampliar las ideas, o bueno, más que para ampliar, como para aportar a las ideas que usted ha presentado en los capítulos 2, 3 y 4 de Sin Fines de Lucro, justamente porque nos va ahí, aclara mucho más su idea de la formación humanista, pues, que ya venía trabajando. El capítulo 2 tiene un título, a mi modo de ver, sugerente y muy claro. Educación para la renta, educación para la democracia. Nussbaum inicia haciendo una serie de preguntas y es, bueno, ¿qué es una nación democrática? ¿Sí? ¿Cuáles serían los rasgos de una nación democrática? Y a partir de ahí, pues ya podremos empezar a conversar acerca de lo que es una educación democrática. Ella nos dice, una nación democrática tiene normalmente 4 rasgos, que son una preocupación por la desigualdad en la distribución de los recursos, ¿sí? O sea, le importa que no todos puedan acceder y que no todos se vean beneficiados en ese PIB real per cápita. Una preocupación por la igualdad social, ¿cierto? Un profundo interés en generar estabilidad democrática y como una concepción y un estímulo a relaciones de género y raza no jerárquicas, porque Nussbaum señalaba, ponía el ejemplo del caso de los franceses, de cómo fueron educados. Ella señalaba que los franceses fueron educados para aceptar las jerarquías como naturales, ¿sí? Y a partir de allí sentir asco por los subordinados. Se les da asco el pueblo, ¿cierto? Bueno, a partir de estas definiciones de los aspectos que caracterizan una nación democrática,
empieza a explorar pues, cómo han sido pues, las dinámicas de esa educación para la renta, que en muchos casos sin querer, bueno, al menos no en lo que están las constituciones políticas, estas naciones que en esa declaración de principios señalan pues estos intereses amplios por el florecimiento de lo humano, han terminado adoptando modelos para el crecimiento económico. Entonces, muestra que producir crecimiento económico no implica producir democracia. ¿Por qué? Porque la educación para el crecimiento económico requiere de lo siguiente: unas actitudes básicas, ¿cierto? Saber contar, saber pues, cálculo básico, leer, escribir, unos niveles de alfabetización básicos, unas competencias matemáticas, eso es lo esencial. No se requiere imaginación, no se requiere capacidad individual de transformación, ni mucho menos algo que lleva a denominar también pensamiento crítico, ¿sí? Que tiene que ver con la posibilidad de disentir, pero también de reconocer en el otro, distinto a mí, un sujeto de derechos que requiere ser escuchado. Por eso para Nussbaum la argumentación es el eje de la formación humanista, ¿sí? Y por eso ella va a plantear que las pruebas estandarizadas nunca van a poder evaluar la argumentación, porque las pruebas estandarizadas se van a concentrar en la evaluación de esto que les acabo de mencionar, aptitudes básicas, contar, leer y escribir, y ella va a señalar que algunos ciudadanos pues, de estas comunidades deberán tener conocimiento en informática y en algunos asuntos de orden tecnológico, ¿sí? Entonces, estos modelos educativos para el crecimiento económico o para la renta se concentran en estos aspectos. No se preocupan por el acceso igualitario a la educación, ¿sí? No se preocupan por la posibilidad de acceder a todas esas producciones humanas que nos ayuden a identificarnos con el otro, ¿sí? Que es distinto a mí, que está en otros contextos, que tiene otras cosmovisiones. Incluso nos da unos ejemplos muy particulares cuando señala que los burócratas dóciles, así llama ella a a los sujetos productos de una educación para la renta, perdón, señala que los burócratas dóciles conocen cosas de historia, claro, pero las nociones esenciales para poder adaptar la historia a su conveniencia. Entonces, muestra que normalmente los burócratas defienden la idea de que no hubo hambre en un país, o sea, de que una reforma agraria no produjo hambruna, sino que fue en defensa del futuro del país y que había que hacer unos sacrificios. O sea, hay una adaptación de la historia al servicio de la renta, mostrar que el sacrificio de otros era necesario para que muchos pudiésemos acceder supuestamente a los beneficios económicos de una sociedad centrada en el desarrollo económico. Por otro lado, o sea, en una educación para la democracia, habría una preocupación por la formación de ciudadanos independientes, informados y simpatizantes de una educación de carácter activo, ¿sí? De la misma democracia y de un pensamiento crítico. O sea, que no le temiesen al disenso, que no le temiesen a la argumentación, que no le temiesen pues, a la postura en contrario. Entonces ella también pues, acude a otros casos, muestra el caso de un estudiante de un área técnica que en uno de sus cursos recibe una clase de una profesora pues, de ascendencia hindú, y la profesora es profesora de argumentación. Entonces, la profesora, en primer lugar, lo que hace es que ellos pues, conozcan a Sócrates, ¿sí? O sea, cómo argumentar nos puede costar la vida. Entonces, Sócrates es presentado de la manera. Luego de ello, la profesora trabaja con ellos lógica formal para el tema de las falacias, de la argumentación, la estructura de un argumento, porque hay que entenderlo. Y termina el curso, los estudiantes tienen que acudir a algunas publicaciones seriadas o pues, trabajos de los compañeros o revistas o periódicos para descubrir las falacias que hay en la argumentación del otro. Lo que a Nussbaum le llama la atención es el resultado del curso en este estudiante en el que ella se concentra, y es, bueno, y en algún punto el estudiante tuvo que argumentar algo,
a favor de algo que él no compartía. Entonces, ella señalaba que el estudiante aprendió a ser más respetuoso del que piensa distinto a mí, ¿sí? O sea, no estoy de acuerdo con él, pero soy capaz de entender por qué no estoy de acuerdo. Primero, en qué no estoy de acuerdo, ¿cierto? Segundo, por qué no estoy de acuerdo. Tercero, si existe algún punto de convergencia donde pues coincidamos, aunque al final no nos pongamos de acuerdo, pero también reconocer que es importante pues, partir de ver la diferencia, pero también presuponer la posibilidad de un consenso. Entonces, nos va a enseñar o va a plantear que esta formación humanista debería ser profundamente socrática, profundamente argumentativa y por eso no puede ser estandarizada. Bueno, se suma entonces a esta idea de educación para la democracia una concepción que tiene de aprendizaje activo, y ella señala que el aprendizaje activo es de raíz socrática, y empieza, no en ese capítulo 2, sino en el capítulo 4, hace un recorrido supremamente interesante por pedagogos, por autores como Froebel, Pestalozzi, ¿sí? Rousseau mismo, entre otros, María Montessori, mostrándonos pues cómo estos autores, o sea, inspirándose en Sócrates, incluso adicionándole cosas a Sócrates mismo, adicionando cosas a lo que el proyecto socrático nos dejó abierto, sobre todo esa parte de la empatía que le va a importar muchísimo, y sobre todo en el personaje de Pestalozzi, ella va a encontrar que esta educación activa, esta educación mediante las artes y mediante el juego, que empieza en la infancia, se convierte en una propedéutica para el advenimiento de los ciudadanos. Esto lo va a conducir a una cosa muy interesante, y es intentar en el capítulo 4 decirnos que por qué no nos ponemos de acuerdo en una suerte de narración común para la infancia, o sea, la educación, da tips para la educación terciaria, pero ella señala que este cultivo de la ciudadanía tiene que empezar en la infancia, y va a ser una reconstrucción que en un momento les mencionaré, pero justamente lo que va a plantearnos Baum es que nuestra meta debería ser lograr que los niños sean independientes, ¿cierto? Pero que también sean responsables, porque justamente en una educación para la renta, con toda esta formación en aptitudes básicas, lo que se le hace es restarle al estudiante responsabilidad, ¿sí? Porque él está respondiendo unas pruebas que con él o sin él se deben hacer, ¿sí? Pero no hay una preocupación por el conocimiento, por el saber, por los alcances del saber. Bueno, va a señalar también la autora, vamos a volver un poquito a la educación para la renta, que en una educación para la renta que cultiva estas aptitudes básicas hay una ambición nacional, ¿sí? Por mejorar el PIB, por situar a la nación en la punta de la producción, ¿cierto? Centrada en la obediencia fuerte a estándares, a parámetros. En esta educación para la renta no hay reflexiones sobre las desigualdades sociales, parecería que no existiesen, ¿sí? Como si el acceso o no a una educación de mejor calidad tuviese que ver con la voluntad, y ni no con las condiciones materiales que me permitan a mí acceder a ciertos tiempos, a ciertos elementos de la cultura para poder ampliar mi visión de mundo. Y esto se va a traducir, según ella, en el recorte a programas relacionados con artes y humanidades. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la educación para la renta es embotar con creencias morales y con jerga grupal a los burócratas dóciles que van a surgir del sistema. Entonces, pero también pues agrega que pues en sus búsquedas, tratando de ser justa, no hay modelos puros, yo se los mencionaba, de educación para el crecimiento económico. O sea, en algún punto las naciones han tenido que acudir a las artes, a la filosofía o a la historia, como fuese, pero van a primar estos aspectos que les acabo de mencionar: ambiciones nacionales, ausencia de reflexión sobre las desigualdades sociales y recorte a los programas relacionados con artes y humanidades. Entonces, en una educación para la democracia, o sea, para formar esos ciudadanos, ¿sí? Para lograr una educación liberal que ayude a que nosotros como individuos devengamos ciudadanos, se va a instalar en su corazón el paradigma, o va a proponer ella, o va a rescatar el paradigma del desarrollo humano. Entonces, en ese paradigma las capacidades son el centro, ya hemos mencionado pues ese aspecto.
Y ella anuncia o nos recuerda algunas en este capítulo 2: la vida, la salud, la integridad física, la libertad política, la participación política, la educación. Y agrega, esto lo quiero leer: toda persona goza de una dignidad, volvemos a lo que mencionaba el profesor Felipe, una dignidad humana inalienable, y esta debe ser respetada por las leyes y las instituciones, toda vez que esa dignidad es una suerte de compromiso pues con la democracia. La dignidad inalienable se debe traducir en crear las condiciones para tener una vida libre y en la que podamos buscar la felicidad para todos y cada uno. Entonces, en esta educación para la democracia, el Estado debería comprometerse en el ejercicio de resguardar las libertades políticas, sindicales, religiosas, las libertades de expresión, los derechos fundamentales, pero también, pues, como ocuparse que los sistemas educativos tengan en su centro unas aptitudes a cultivar que permitan el florecimiento de mi condición como ciudadano y como humano. Y menciona las siguientes aptitudes, si hablamos de resultados, pues no son resultados, son aptitudes. Cultivar la aptitud de reflexionar sobre cuestiones políticas que afectan a la nación. Cultivar la aptitud de reconocer a otros como personas con los mismos derechos. De interesarse por la vida de otros. De imaginar situaciones complejas que afectan la trama de la vida. De emitir juicios críticos sobre los dirigentes políticos. De pensar el bien común de la nación como un todo y de concebir la nación como parte de un orden mundial. Entonces, para Nussbaum, una educación para la democracia lo que debe ocuparse es de cultivar sentimientos morales, ¿sí? Pero ella misma pues reconoce que este cultivo pues no es una tarea sencilla, justamente porque una educación para la democracia centrada en esta visión tiene que enfrentar, por un lado, las jerarquías que hemos instituido históricamente, por otro, las nociones de pureza cultural, donde creemos que unos merecen unas cosas y otros no la merecen, como esa educación liberal en el primer sentido que planteaba el profesor Juan Felipe, pero en esencia, una educación democrática debe ayudarnos a entender que cada uno de nosotros lucha por la libertad y la igualdad a nivel social, claro, pero primero hace una lucha por la libertad y la igualdad a nivel interno. Y aquí ya Nussbaum no va dejando a un lado, sino que va completando su proyecto con la imagen de Gandhi. Gandhi y Tagore son dos autores que son centrales en su pensamiento, y de Gandhi ella retoma una idea, y es que el equilibrio psicológico en muchas ocasiones se traduce como un equilibrio político. Tendríamos que pensar que nosotros estamos rodeados de desequilibrados. Pero bueno, y ahí es donde se lanza a proponer que uno de los pasos para esta educación democrática es la creación o el desarrollo de un relato común de la infancia. Un relato común que no pretenda ser coercitivo, es una estrategia, sino que busque desarrollar esos sentimientos morales que puedan hacer posible la vida democrática, ¿sí? O sea, sería imaginar un mundo posible a partir de este relato. Entonces empieza a plantear unas cosas muy interesantes sobre los niños. Entonces, lo primero, para Nussbaum, bueno, ella dice que en educación nosotros hemos dejado de lado una cosa que es muy importante, que es la psicología del desarrollo humano. Yo por eso es que no entendemos como mucho de nuestra condición. Entonces tendríamos que apoyarnos en los psicólogos del desarrollo. Entonces nos dice, en primer lugar, intentar releer cómo es que nosotros llegamos al mundo. Entonces dice Nussbaum que de acuerdo siguiendo a Freud primero, pero después también a otros autores, ella dice que los seres humanos cuando llegamos al mundo experimentamos momentos de plenitud dichosa, alternados con momentos de indefensión e impotencia. O sea, siempre nos movemos en esos dos extremos. Que luego, en la medida en que vamos creciendo, a diferencia de lo que pensaba Freud, ella va a señalar que los niños experimentan ansiedad y vergüenza por saberse completamente impotentes y depender de un adulto. Por eso un niño que esclaviza a los padres es porque tiene un deseo urgente de plenitud, pero esa vergüenza primitiva le va ayudando pues como en ese proceso de abandono del narcisismo, de acuerdo a lo que la familia le enseñe y lo que
los otros contextos le vayan mostrando, porque pueden afirmar su narcisismo o pueden ponerle de cara las consecuencias de él. Otro elemento en el crecimiento del niño es la repugnancia. Entonces, por un lado, sentimos vergüenza de nuestra impotencia y por otro, se nos empieza a enseñar a sentir repugnancia por los desechos de nuestro cuerpo. Entonces pues encuentran diferentes culturas que en esos relatos de la infancia siempre nos movemos como en esos dos lados, ¿cierto? Como en lo deseable y lo que queremos dejar de lado, lo execrable, justamente porque me recuerda a mi mortalidad, ¿cierto? O me recuerda a mi incapacidad, o me recuerda a mi condición incompleta. Entonces, para ella es importante sentir vergüenza porque la vergüenza me recuerda a la mortalidad y para ella también es importante sentir repugnancia porque lo asocio con que yo soy un ser que produce desechos, pero también mi cadáver es un desecho. O sea, pero habría que aprender a tramitar esas angustias que nos genera ser seres mortales. Ella lo que señala es que si nosotros en el relato infantil que queremos acordar para poder fortalecer estos sentimientos morales, dejamos que la repugnancia se una con el narcisismo, estaríamos ante una bomba social, porque entonces los niños empezarían a ver a los otros niños como sucios, como contaminados, como desechables, como aquellos que hay que eliminar. Y ella señala que en la repugnancia hay muchos elementos irracionales del pensamiento mágico, por eso la repugnancia es un sentimiento turbio, ¿sí? Porque por un lado tiene que ver con ese rechazo al propio cuerpo, pero también un recordatorio de la mortalidad, y por otro lado con el desplazamiento de ese rechazo a otros cuerpos que normalmente tienen menos poder social. Entonces, en ese relato infantil educativo nos indica que frente a ese momento en el que los niños empiezan a sentir repugnancia y vergüenza, es importante trabajar muchísimo la ansiedad que surge al sabernos naturalmente débiles y vulnerables. Y para poder hacer, pues como lograr negociar con esa ansiedad, ella plantea que debemos tratar de que los niños aprendan competencias prácticas, así lo dice, ¿sí? Y esas competencias prácticas son básicamente saber negociar con el medio, se inspira mucho en el Emilio de Rousseau, y no avergonzarnos, aprender a no avergonzarnos de nuestra debilidad, o sea, que no está mal necesitar a otro, ¿cierto? Sino que eso estimule la cooperación y demás. Ella señala que pues esos aspectos del desarrollo del niño hasta ese punto son muy importantes porque tienen que ver con el surgimiento de la jerarquía social y que la jerarquía social no es solo algo que heredamos a través de elementos del orden cultural, sino que hacen parte de la vida humana, o sea, como especie, ¿cierto? Bueno, en el avance, en esas estrategias que le podemos dar al niño para poder enfrentar a la ansiedad, ella adiciona una más y es estimular en el niño la capacidad de sentir interés y responder con empatía e imaginación al dolor del otro. O sea, ver el mundo desde la perspectiva del otro. Y ella da muchos ejemplos de estrategias que se han implementado para hacer esto, ¿no? Pues juegos de roles, situaciones, pues o casos concretos en escuelas, donde los profesores han diseñado ciertas situaciones donde los niños enfrentan el dolor del otro y a veces no aprenden, en fin, donde cambian los roles, pero ella lo que señala es que si logramos que el niño negocie con el medio, no sienta vergüenza de la debilidad y sea capaz de sentir interés y responder con empatía e imaginación, vamos logrando que en ese niño se creen las condiciones, se empiezan a cultivar esos sentimientos morales de la vida, que hagan posible la vida política. Y esa capacidad de sentir interés y responsabilidad va aunada con el sentimiento de culpa ante la agresión que yo le puedo producir al otro, el daño, el dolor. Y pues sentir afecto, interés por el otro, y de esa manera yo logro empezar a controlar mi agresividad y ver al otro como una persona con los mismos derechos. Entonces, en esta tarea pues educativa que no es sencilla, Nussbaum, en esta segunda fase, pues como del desarrollo infantil, señala que la conducta negativa que se ve en algunos casos, pone ejemplos como los de Milgram, ¿sí?
no derivan solo de una crianza enferma. O sea, digamos que un niño, un adulto poco empático, un adulto que discrimina, no es solo el producto de una crianza enferma, ni tampoco de una sociedad enferma, sino que bajo ciertas circunstancias, dice Nussbaum, es posible observar en personas que al parecer son decentes conductas negativas. ¿Cierto? Es importante esa relación con el medio, ¿sí? Ella señala que todo esto no es prescriptivo, o sea, que aunque nosotros le ofrezcamos al niño estas herramientas para que pueda crecer, para que sea ciudadano, también es un asunto circunstancial el tener una conducta alejada de esos sentimientos morales que pueden afianzar la vida política. Bueno, nos dice Nussbaum que en la infancia nosotros alentamos, también estructuras perniciosas que impiden lograr un niño independiente, un niño que sea capaz de sentir empatía. Una de las conductas perniciosas es que nos comportamos mal cuando no somos responsables de los actos, cuando sentimos que no somos responsables de los actos. O sea, no hay sanción, ¿sí? No hay un llamado de atención, no hay una advertencia frente a una situación, una acción que acabo de realizar, entonces yo no me siento responsable porque se cayó el florero. Entonces ella dice, esa es una estructura perniciosa que le resta al niño la capacidad de empatía y de hacerse cargo del daño causado a otros. Otra estructura perniciosa es que nadie manifiesta una opinión crítica en contrario. Entonces, todo lo hace bien el niño, ¿cierto? Si alguien me critica a mi hijo o me critica mi crianza, entonces es un problema, ¿cierto? Entonces todo lo hacemos bien. Para Nussbaum es importante la crítica, porque justamente la crítica permite el examen. Y finalmente también desde la infancia se aprenden estructuras perniciosas cuando alguien que tiene poder, ¿cierto?, deshumaniza al otro y hace que el otro pierda su individualidad. En las relaciones familiares, a veces los hermanos mayores, pues, matonean pues a los intermedios o a los menores y se les concede en virtud del lugar que ocupan dentro de esa cronología familiar. Desde ahí se aprenden estas estructuras perniciosas que impiden esos sentimientos morales. Entonces, pues Nussbaum llega hasta ahí y empieza a plantear pues, que en la educación básica, cuando se reciben estos niños, es importante que nosotros reforcemos el sentido de la responsabilidad individual. Bueno, eso también se transferiría a la educación superior. Y eso implica que yo concibo al otro como un individuo en sí mismo, que sea capaz de estimular la manifestación de opiniones críticas, que en la escuela se configure una cultura de pares, donde se aprenda a ver el mundo desde la perspectiva del otro, a que la debilidad no es vergonzosa, a sentir un interés genuino por los demás, a tratar de socavar las tendencias discriminatorias, a enseñar contenidos que me ayuden a contrarrestar estereotipos, a fomentar el sentido de responsabilidad individual y finalmente a promover activamente el pensamiento crítico. Entonces, miren todo lo que nos muestra esta autora sobre el sentido que tiene la formación humanista y que ella va a traducir en estos, es como a sintetizar, perdón, en estos tres elementos que ven aquí. Una vida examinada, una ciudadanía mundial y una imaginación narrativa. Acude pues a la figura de Sócrates, quien plantea ya en el capítulo 4, que ella denomina pedagogía socrática, importancia de la argumentación, recupera la idea de Sócrates de que una vida no examinada no merece ser vivida. Y señala pues que cuando nosotros nos autoexaminamos nos pueden pasar varias cosas. Primero, que tengamos una ausencia en la claridad respecto a nuestros objetivos, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que queremos? No entendemos qué queremos. Segundo, que somos influenciables, porque como no tenemos claro qué queremos, cualquiera con un discurso muy fuerte, gesticulaciones y demás, o por la presión social, me hace sucumbir, porque no soy capaz de analizar la argumentación del orador. No soy capaz de entender la estructura de su argumento. Me puede ocurrir que también pues doy un trato irrespetuoso al otro, ¿cierto? Porque como no me interesa lo que dice, no sé qué dice, ni tampoco lo que yo digo,
Entonces prefiero creer ciertos presupuestos, no conocer mi posición con claridad ni la del otro y con base en ello actuar. Cuando yo examino mi vida, soy capaz de entender mi posición, la del otro, los preconceptos compartidos, los puntos de intersección y las conclusiones en común, lo que se llama la humanización del otro político. Por eso, en el proyecto pues, de Nussbaum, para esta formación humanista, en esta vida examinada, lo que se procura es, a través de ese ejercicio de volver sobre sí, superar la presión de los pares, fortalecer la imaginación y la independencia de criterio y sobre todo estimular la cultura del disenso individual. Eso respecto a la vida examinada. Y ya, en cuanto a ciudadanía mundial y a imaginación narrativa, ella nos va a plantear que pues cuando logramos en la escuela, en grupos pequeños, bueno, en la universidad y en la escuela, porque ella plantea una atención casi que singular, logramos familiarizar a los estudiantes con relatos, con experiencias de otros lugares del mundo. Si bien no podríamos garantizar la empatía, sí podemos plantear una visión del cosmopolités, ¿cierto? Mostrar la interconexión, o sea, los puntos que tenemos en común con los otros, la proximidad, pero también ciertas diferencias. Reconocer que una acción en un contexto tiene efectos en otro contexto, ¿sí? Los parecidos que hay en las crisis que sufren los contextos. Entonces, Nussbaum nos indica que la formación humanista nos conduce a asumir la responsabilidad como individuo frente al conjunto de la humanidad. Entonces, cuando nacemos estamos ligados a una comunidad de nacimiento, pero cuando vamos creciendo, a través de todos estos relatos y de esta relación cultural amplia, reconocemos que pertenecemos a una comunidad de razonamiento, es decir, de aspiraciones humanas. Entonces, para ella el mundo es internacional, o sea, las aspiraciones no están adscritas a un solo lugar. Tenemos causas comunes. Entonces, una visión como la de una ciudadanía mundial estimulada por la educación nos permite superar vicios como, o al menos evadir vicios como, el chauvinismo, el arcaísmo y el escepticismo. Eso lo plantea ella, pues. Y ya finalmente, frente a la imaginación narrativa, nos va a señalar que pues, la educación para la democracia, para la ciudadanía, que empieza desde la infancia, busca cultivar la empatía, como ya se los mencioné, nos invita a comprender nuestras emociones, sueños, anhelos, temores, y para eso, pues la literatura, en su texto El cultivo de la humanidad va a ser vital, pero en sin fines de lucro, es con las artes en sentido amplio, ¿cierto? Va a ayudar probablemente a estimular una sensibilidad frente a los logros y sufrimientos ajenos, ¿sí? Y que se instaure pues un pluralismo en los fines políticos que nos permite pues esta relación con el otro a través del arte. Entonces esto pues con relación a la formación humanista. Y ya finalmente, pues hablar del desarrollo de las capacidades, profe. Profesor Juan Felipe, o me quedé sola. No, aquí estoy. Ah, bueno, porque como no veo al estar proyectando, yo creo que ya hemos mencionado casi todo lo que está ahí. Sí. O sea, en esencia creería yo pues que desarrollar capacidades en el proyecto de Nussbaum es todo lo contrario a lo que nosotros buscaríamos con unos resultados de aprendizaje. O al menos muy distante, por todo lo que hemos argumentado, ¿cierto? Porque tendríamos en el centro la dignidad, pues una pregunta, o sea, no asumir al otro. Yo pues leyendo nuevamente El cultivo de la humanidad y Paisajes del pensamiento, bueno, no todos, sino algunos apartados, lo que veo es que Nussbaum siempre nos advierte contra las consecuencias que tiene ver al otro como medio, como instrumento, como objeto. Entonces, un discurso, una propuesta educativa estandarizada asume al otro como objeto, ¿sí? Como el medio para el cumplimiento de unas políticas generales. O sea, no se tiene en cuenta su singularidad, ¿sí? Tampoco su manera de vincularse con la generalidad.
Creería yo pues que esa es una de las cosas que va a trabajar con el tema de las capacidades, y por eso Nussbaum, cuando plantea listas de capacidades, ella dice que nunca son cerradas, o sea, cada país, cada contexto puede ampliarlas, toda vez que están, que también tienen que ver pues como con esos modos, como cada ciudadano y cada gobernante se ha comprometido con una vida digna, con una vida buena, con una vida justa, ¿sí? Y una educación para la ciudadanía, como lo propone Nussbaum, es un abierto compromiso con lo que hemos mencionado de la democracia, ¿sí? Que lo que se busca es ofrecer esas oportunidades vitales de libertad, de felicidad a la que deberíamos todos poder acceder. Yo cerraría mi intervención con eso, profe, usted. No, yo hace rato dije lo que iba a decir. Bueno, Ya quedamos en manos de Giselle. sí, ya, yo creo, Giselle, hemos... Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su intervención. Yo creo que nos han dejado, pues en esta oportunidad y también en la otra, que fue pues más introductoria de la propuesta de Marta Nussbaum. Ya hoy creo que el panorama fue mucho más específico, ¿cierto? Frente a la propuesta desde desde lo que significan las capacidades y el florecimiento del humano en sus orígenes y en sus principales planteamientos, pues yo creo que aquí quedamos provocados, pero también siento que quedamos retados en términos y bueno, ¿cómo lograr entonces desde estos planteamientos irlos aterrizando en una propuesta formativa, ¿cierto? A nivel de pregrado, ¿cierto? No solo para bibliotecología y archivística, que son nuestros dos programas actuales, sino en general en la educación superior, ¿cierto? ¿Cómo releemos estos planteamientos, estos horizontes y los recreamos, ¿cierto? En términos de lograr una educación democrática, ¿cierto? En la que efectivamente estamos el, favoreciendo el desarrollo de capacidades, el florecimiento del humano y el cultivo de sentimientos morales, ¿cierto? Que permitan precisamente fortalecer una vida democrática. Entonces, yo quisiera como plantearles a ustedes esa pregunta, ya como en términos, yo no sé si prácticos, yo creo que como que aquí nos estamos enfrentando desde estos planteamientos en contextos pues mucho más situados. Pues mira, Giselle, yo creo que o sea, tenemos que en serio volver a sin fines de lucro. Ella hizo un esfuerzo muy, muy interesante tratando de pensar un cómo, ¿cierto? Y no es un cómo que sea solo para el contexto estadounidense o hindú, no. Da una serie de pautas que nos pueden orientar, pero no son pautas que se puedan traducir en expresiones que indiquen qué se espera que alguien haga al final de un proceso formativo. Digamos que serían como la parte emotiva y el horizonte de formación de un programa, ¿sí? Por ejemplo, ella señala que pues nosotros en las instituciones deberíamos tratar a cada estudiante como individuo en pleno desarrollo de sus facultades mentales. O sea, ¿qué nos está señalando Nussbaum? Que en muchos casos nosotros o infantilizamos a los estudiantes o los estudiantes carecen de cuerpo, rostro, o sea, es una cifra, ¿cierto? Mira que eso no tiene que ver con un estándar ni con una formulación, sino que es una suerte de etos, y eso es una manera de disponerse al encuentro educativo. Ella señala que a nivel terciario, en términos generales, o sea, cualquier programa de formación debería impulsar que en los diferentes cursos los estudiantes se ocupen de indagar sobre eso que aprenden, ¿cierto? ¿Qué es, de dónde procede, cuáles son las posturas en contrario, qué tensiones lo atraviesan, cuáles son los cuestionamientos, los límites de una propuesta, sus consecuencias, o sea, hacer una evaluación general de eso que me están presentando. Que además sean capaces de evaluar las pruebas a las que son sometidos, ¿cierto? Sí, claro, y al profesor, claro, mira, es que hay una cosa que nunca se me va a olvidar, no Nussbaum, sino con John Dewey.
Él tiene un libro, a mí me dio mucha risa cuando yo lo leí, pero es dramático. Se llama Las escuelas del mañana. Y en ese texto, Dewey termina señalando o sea, que realmente nosotros no confiamos en nosotros como profesores, ¿sí? Porque todas las mediciones, controles, evaluaciones que no tienen un carácter formativo, sino punitivo, son porque desconfiamos profundamente de eso que el otro enseña y de eso que el otro es. Entonces, él señalaba que Dewey, que era muy curioso que en los diferentes documentos educativos se planteara la importancia del profesor, pero en la práctica es un actor que incluso los mismos estudiantes asumen que ya no nos necesitan, ¿sí? Que pueden aprender solos. Bueno, en fin, bueno. Dewey, perdón, ya voy a cerrar, profe. Nussbaum señala que los estudiantes en un programa de formación debería impulsarse en los diferentes niveles que los estudiantes puedan evaluar sus pruebas, o sea, no calificarlas, sino revisar el sentido de la prueba con el profesor, obviamente, acompañado, como el porqué de este tipo de preguntas y demás. Que se le estimule a que escriba sus propios trabajos con argumentos bien estructurados. ¿Eso qué implica? Que tengan que conocer de lógica formal y de teoría de la argumentación. Y que sean capaces de analizar argumentos que se exponen en sus textos y en los textos de otros, ¿cierto? Y ella recomienda que para eso, por favor, en todos los programas haya 2 semestres de filosofía, se estimule la indagación y reflexión activa, se tenga un componente de lógica formal, se le permita a los estudiantes poner en práctica lo aprendido en lógica formal y que el seguimiento que se haga sea personal, ¿sí? O sea, ella nos da esas pautas en términos generales, pues como del cómo, valga el uso del lenguaje. Profe Felipe. Yo quisiera preguntarles una cosa. ¿Ustedes me ven a mí? Profe, no. Pues vemos su fotico. Pero es muy extraño porque bueno, yo creo que se me dañó la cámara, o al computador. Pero lo que yo quería señalar es lo siguiente, miren. ¿En qué consiste, o sea, cuáles son los componentes del resultado de aprendizaje? Son 3: el verbo, ¿cierto? El contenido y el contexto. El verbo, dicen los expertos en este diseño, el verbo denota directamente la acción a realizar por parte del estudiante al final del proceso formativo. Se debe escribir en presente simple y en lo posible aludir a procesos complejos de pensamiento, análisis, crítica, reflexión, etc. Además, es recomendable que su selección se tenga en cuenta tanto la naturaleza de la disciplina como el propósito formativo del curso, es decir, no solo el contenido, sino también las competencias que pretende desarrollar la asignatura. El contenido dice relación con la especialidad o área del conocimiento que ha de ser movilizado dentro de la acción para ser demostrado en posible pensar en el conocimiento aplicado, ¿cierto? Y el uso que el estudiante hará de este en diferentes escenarios y el contexto. Relacionado con lo anterior, el contexto define dónde se realizará la acción, bajo qué condiciones el estudiante dará cuenta del desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la estructura de los resultados de aprendizaje. Yo me pregunto si da cuenta de lo que acontece en términos formativos en un aula de clases. Entonces, digamos que una reflexión práctica que tendríamos que pensar en términos de diseño curricular es si esa estructura tripartita del resultado de aprendizaje, que es un enunciado que se inicia con un verbo en infinitivo, que expone cuál es el contenido y el contexto en el cual ha de ser evaluado, si eso da cuenta
de la complejidad de lo que acontece en el aula de clases o ahora en la virtualidad, en el desarrollo de la formación profesional. En ese sentido, entonces, digamos que una perspectiva de competencias nos permite a nosotros mostrar que el profesional tiene una lectura de su entorno, nos permite plantear a nosotros que el profesional que estamos formando debe desarrollar una comprensión del mundo, etcétera, y por tanto entonces una visión tan restringida de la evaluación es lo que es, a mi modo de ver, muy problemático. En ese sentido, entonces, digamos, es evitar que el currículum sea definido estrictamente en términos técnicos a la hora de ser evaluado y que seamos capaces de defender la necesidad de mirar el programa o los programas que tiene la escuela y cada uno de los componentes en términos prácticos, etcétera, y las actividades, todas las actividades formativas, verlas de una manera mucho más amplia. Es decir, no estamos definiendo unos aprendizajes básicos, sino que debemos pensar el asunto en términos de una perspectiva de formación de un profesional en un mundo como el que estamos viviendo. Yo creo que eso es el mensaje que quería dejar a propósito de esta conversación del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe Juan Felipe. Yo quiero también abrir el micrófono para escuchar a los profes que nos están acompañando el día de hoy. No sé quién se anima a plantear también alguna inquietud, pregunta o comentario, ¿cierto? Frente a lo que nos han compartido hoy los profes. No sé quién quiere levantar la manito, también para escuchar otras voces. Bueno, profe Didier, le doy entonces la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos los compañeros de la escuela, en especial a mis muy apreciados profesores del Instituto de Filosofía. Realmente en las dos conversaciones que hemos tenido, y especialmente en esta, pues queda claro que toda esta temática de las capacidades es, aparte de provocadora, respecto de la comprensión del estado mismo de nuestra propuesta educativa, pues no solamente como universidad o como escuela, sino en general de la educación en el contexto de esta modernidad o de esta condición de occidentales extremos que tenemos. Aparte de provocadora, pues creo que exige ella misma también una actitud crítica, de la misma manera como lo exige frente a lo que critica, la perspectiva de capacidades. Yo creo que esa es como la primera condición que uno debería tener con esto. Yo confieso, y todos lo saben, que soy una persona que ve muchas posibilidades en este enfoque, pero que también tengo muchas preguntas a la perspectiva del enfoque de capacidades. Primero, sin duda, uno sigue viendo en esta propuesta una pretensión universalista de tratar de explicar el mundo desde la propia lógica y la tradición occidental. Creo que eso no es malo ni bueno en principio, sino que es una característica que ciertamente pesa todo el pensamiento, al menos centroeuropeo, o al menos europeo desde la modernidad y todavía más en el siglo XX. La pretensión de los universales y de los discursos generales. Creo que eso tiene su dificultad, sobre todo cuando sin una perspectiva suficientemente atenta termina por arrollar, como ya de alguna manera el profesor Juan Felipe lo advertía,
otras tradiciones y otras formas de ver el mundo y otras sensibilidades como las que son propias de nuestras culturas ancestrales. La segunda consideración es que yo creo que parte de algunos conceptos que no están suficientemente discutidos, como la supuesta bondad de la dignidad humana o el supuesto de la dignidad humana, cuando otras culturas, por ejemplo, ven la dignidad de otra manera. La dignidad no es una a priori, no es una condición esencial del ser humano para otras formas de ver el mundo, sino que es algo que se gana y que se construye. Y por lo tanto eso cambia radicalmente la orientación de la educación, no hacia la protección de un tesoro escondido, que es la dignidad, sino a la promoción de un esfuerzo por hacerse digno, que es distinto. En esa perspectiva yo me pregunto mucho por lo que debería ser una universidad como la nuestra. Si parte de esos universales de la dignidad, o se pregunta por qué las personas no pueden, desde otra perspectiva, alcanzar ese principio de dignidad humana. Eso me hace recordar una conversación que tuvo un sabio de la antigüedad, que yo creo que deberíamos leer mucho más para descentrarnos un poco de lo europeo, como es Rumi, de la antigüedad, no de la Edad Media oriental, europea, pero que para ellos no era Edad Media, cuando comentaba la manera como otro sabio contemporáneo a él veía al hombre. Y él decía que ya que muchas personas tienen una interioridad llena de error y oscuridad, debería uno saludar, admirar y prosternarse ante todo el mundo como un santo. Eso yo creo que es una cosa que nos llama la atención ahí. Pero bueno, eso lo pongo yo como ejemplo de todas las problemáticas filosóficas que tiene eso. Y lo otro es que me parece que en la perspectiva de capacidades todavía hay mucho por pulir, porque en esa pretensión de universalismo termina digamos, enfatizar que el gran logro es la constitución de un ciudadano, olvidando que primero somos personas. Tal vez Epícteto era el que decía que antes que griego soy humano. Eso hay una declaración clarísima de que el problema de constituir ciudadanos no resuelve el problema de lo humano, resuelve la necesidad de constituir sociedades con una mínima homologación de comportamientos. Pero yo creo que tampoco la educación universitaria se debe reducir a la conformación de un conjunto de características que digan de alguien que es buen ciudadano. Y por lo tanto, la idea de la educación para la democracia podría ser fuertemente criticada desde esa perspectiva, porque además no todas nuestras sociedades conciben el mundo político de esa misma manera. Pero bueno, al fin y al cabo, yo lo que estoy haciendo acá es haciendo honor a lo que ustedes nos dicen. Hay que tratar de proponer un pensamiento crítico y lo primero que debe ser la crítica es ser crítica con ella misma. En general, yo veo muy oportuno todo esto para tratar de entender que lo que se nos quiere imponer por el lado de competencias puede ser completamente contradicho o puede ser al menos confrontado desde otras concepciones en las cuales cabe perfectamente la perspectiva de capacidades, pero que también debemos revisar otras tradiciones, y las tradiciones de nuestras culturas ancestrales, las de todo el mundo y en particular las de esta América, nos dicen mucho. Creo que hay un reverbero enorme de posibilidades cuando uno estudia toda la perspectiva, por ejemplo, del buen vivir en las culturas andinas, o todavía rebluja más otras cosas que son propias de culturas que han sido arrinconadas. Entonces, bien vale en todo esto mantenernos atentos con una mirada sur también. Profes, muchísimas gracias, porque realmente aprendí mucho en estas dos intervenciones de ustedes. Particularmente me alienta mucho a seguir proponiendo claridades a la manera como nuestra universidad, en particular nuestra escuela, puede servirse de todas las claridades que trae el enfoque de capacidades, en particular el pensamiento de la profesora Nussbaum, y que debemos hacerlo nuestro, no simplemente como parche o como, digamos, una prótesis que se le va a poner a esto, sino que esto apunta a la concepción de la esencia misma de nuestra propuesta educativa. Profes, gracias. Gracias, profesor Lidio. Bueno, no sé si alguien más quiera mencionar algo. Bueno, por acá está el profesor Camilo. Profe Camilo, tiene el micrófono a su disposición. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos bien. Muchísimas gracias, profesora. Gracias, profes. Comparto con el profe Didier el gusto que es tenerlos en estas conversaciones con nosotros. Digámoslo, que estén aquí en nuestra escuela, aunque cada uno esté desde su casa. Pues quiero en esta intervención muy cortico darles un agradecimiento en nombre del Comité de Currículo de la escuela, que es la instancia pues, que por supuesto lidera todo este tipo de temas y en el marco del cual estamos desarrollando el proyecto de innovación curricular. Y específicamente tenemos justamente en conversaciones con el profesor Didier y la profesora Giselle planeadas una serie de conversaciones o reflexiones en torno a los temas que ustedes nos han venido ilustrando, y esta información que nos brindan y estas reflexiones en un sentido crítico tan profundo son insumo fundamental para nuestros abordajes. Entonces, de veras quisiera que ustedes comprendan cómo esto, en especial para el comité de currículo, y luego de ahí también se está pensando para todos los profesores de la escuela, esto que ustedes nos están diciendo nos da piso, nos abona mucho terreno. Yo creo que el profe Dier también en su intervención lo dejaba saber. Entonces, reitero, en nombre de nuestro comité de currículo, muchas gracias por disponer del tiempo y tener la voluntad de acompañarnos en este ejercicio, de ayudarnos a construir este camino con todas las dificultades que ello implica, pues los choques conceptuales y filosóficos que hay dentro, pero que no hay otra forma de abordarlos que entendiendo. Y eso es lo que ustedes nos ayudan a hacer ya en esta segunda charla al respecto. Bueno, muchas gracias también, profesor Camilo, al profesor Didier también por su intervención. También nos han dejado algunos comentarios en el chat y creo que en general recojo como las valoraciones colectivas o comunes de agradecimiento a la profe Diana Melissa y al profesor Juan Felipe por acompañarnos y provocarnos a seguir indagando, a reflexionar, a asumir también una perspectiva crítica frente a la propuesta y lograr construir también como escuela, como colectivo, lograr configurar ese horizonte pedagógico para nuestros programas académicos. Entonces, como se los decía hace un rato, pues hay suficiente provocación y esperamos poder seguir contando con ustedes en otra oportunidad para seguir conversando de estos temas tan interesantes. En este caso, pues ha sido desde Marta Nussbaum, pero también muy interesante toda esa reflexión frente a lo que representan los resultados de aprendizaje y los desafíos a los que nos estamos enfrentando por lo que allí se plantea. Entonces, bueno, yo creo que también para respetar los tiempos, no solo de los invitados, sino también de los profes, porque a las 4 estamos citados a claustro, pues agradecerles nuevamente que nos estén acompañando en este espacio y bueno, quedan aquí preguntas y reflexiones que esperamos seguir capitalizando en el comité de currículo, en el comité de carrera y obviamente también en el proyecto de innovación curricular. Bueno, les deseo una feliz tarde y nuevamente gracias a la profe Ana Melissa y al profesor Juan Felipe por su generosidad en acompañarnos en estos espacios. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por la conversación, porque nosotros estamos en la misma discusión. Bueno, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.